Hola, ¿cómo están? Oigan, creo que el video anterior se borró, no sé qué pasó, ya no lo pude recuperar, pero bueno, lo repito, no pasa nada porque quiero que se quede aquí la información para que todo el mundo pueda tener acceso a la misma. Y como les decía, ¿no? En este momento estoy hablando del control de convencionalidad como un tributo a uno de los juristas mexicanos más importantes que hemos tenido en toda la historia de México y me parece que también en Latinoamérica e incluso en el mundo, Sergio García Ramírez. El doctor Sergio García Ramírez, que fue varias veces juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alguna de ellas presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, pues procurador aquí en México y por supuesto que obtuvo uno de los nombramientos más importantes a los que todo universitario aspiramos, doctor honoris causa en la UNAM. Entonces, bueno, pues ustedes saben que este concepto fue creado o dio las bases para el control de convencionalidad precisamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Sergio García Ramírez. Y bueno, pues el control de convencionalidad, como les decía, únicamente lo encontramos en el sistema interamericano de derechos humanos, no está en el sistema europeo de derechos humanos, ni en el sistema africano de derechos humanos. De hecho, ahí en Italia, por ejemplo, admiran mucho este concepto y al doctor Sergio García Ramírez porque, bueno, pues permite que se haga un análisis de la norma interna como un tipo rayos X de la norma interna para determinar si cumple con los estándares en materia de derechos humanos o no. Entonces, bueno, pues el control de convencionalidad tú lo encuentras en el cuadernillo 7 de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Te metes a la página de la Corte Interamericana, ahí donde dice publicaciones o biblioteca, le abres y ahí dice cuadernillos de jurisprudencia. Entonces tú te vas al número 7 y ahí te habla específicamente del control de convencionalidad. Entonces, bueno, pues este control de convencionalidad implica que toda norma doméstica, desde la Constitución, leyes secundarias, por ejemplo la ley de amparo, reglamentos, todo lo que tenga que ver con norma jurídica, bueno, pues se tendrá que hacer una interpretación de la misma con respecto a la convencionalidad en materia de derechos humanos. ¿Cuál es esta? De que está conformada de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pues también yo me atrevería a decirte, ¿no? Con respecto a resoluciones que emitan, por ejemplo, tribunales europeos en materia de derechos humanos o africanos o del propio Sistema Universal de Derechos Humanos. Entonces, esto se le llama interpretar de conformidad la norma secundaria, la norma doméstica que está en el país con los derechos humanos que están en la internacionalidad, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo tenemos en el artículo 1 constitucional, párrafo 2, la cláusula de interpretación conforme, que también la tiene Colombia, que también la tiene Bolivia, que también la tiene Perú y que también la tiene Ecuador. Entonces, en la mayoría de los estados que forman parte del sistema interamericano, tienen esta cláusula de interpretación conforme, que dice así: las normas relativas a los derechos humanos y contenidas en esta Constitución se interpretarán de conformidad. O sea, las dos las tienes que analizar, la convencional y la de la Constitución. Se interpretarán de conformidad con los derechos humanos y los tratados internacionales contenidas, de los cuales el Estado mexicano se aparte, utilizando como herramienta principal el principio pro persona. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a aplicar la norma que proteja más a la persona. Si la protege más una norma contenida en la convencionalidad, en estos instrumentos que te acabo de señalar, entonces no se aplica ni la de la Constitución, evidentemente, y bueno, pues de ninguna norma secundaria. Este control de convencionalidad se tiene que hacer de oficio o a petición de parte. Se llama control de convencionalidad difuso con respecto a todas las autoridades. El control de convencionalidad concentrado, que es a petición de parte, lo tendrán que hacer los tribunales federales. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo al artículo 1 constitucional, párrafo 3, todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias tienen la obligación de proteger
los derechos humanos, todas. Hay algunas, ¿no? Sobre todo autoridades administrativas, la UIF. Yo tengo una resolución de la UIF de un asunto donde me señalan que ellos no pueden hacer control de convencionalidad porque es propio de las autoridades federales. Bueno, pues esto es de las autoridades judiciales, pero esto es un gran desconocimiento de la norma jurídica a nivel de derechos humanos por una razón. Porque la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, el número de registro, jurisprudencia del Pleno de la Corte, obligatoria para todas las autoridades, en términos del 217 de la Ley de Amparo, párrafo primero, y 94, párrafo 11º de la Constitución, es obligatoria para todos. Dice la Corte que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria para todos los jueces. Y entonces, ¿no? Tiene un punto 3, donde señala que si la jurisprudencia de la Corte Mexicana no es armónica o es diferente a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces se tendrá que aplicar la que proteja más al sujeto. Entonces, si la jurisprudencia de la Corte Interamericana protege más que la jurisprudencia de la Corte Mexicana, evidentemente se tiene que aplicar esta jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hay más análisis que podamos hacer ahí, muchísimo más análisis, pero ya será materia de otra cápsula jurídica. Entonces, el caso Hellman contra Uruguay, punto 236, dice que no solamente las autoridades judiciales deben hacer control de convencionalidad, sino que cualquier autoridad pública, legislativa, del Poder Ejecutivo, administrativa o judicial tienen que hacer un control de convencionalidad. Entonces, bueno, pues esto se lo debemos, ¿no?, al gran jurista mexicano Sergio García Ramírez, mi querido doctor, que bueno, falleció hace 2 días y que dejó un gran legado, no solamente a las autoridades mexicanas, sino a todo el mundo. Imagínense nada más cómo él era de reconocido en este sentido. Y para aquellos que tengan duda, porque hay algunos que me han reclamado, ¿no?, sobre todo de otros países, que me dicen, es que no, el doctor Sergio García Ramírez no lo inventó. Bueno, vete a la página 5 del libro 7 de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí lo dice, señalando, te lo voy a leer textualmente: el control de convencionalidad con dicha denominación aparece por primera vez en la jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano contra Chile. Con anterioridad, el juez interamericano de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, en sus votos de los casos Mirna Mac y Tavi, había realizado una aproximación conceptual al control de convencionalidad que se realiza en la sede interamericana y en el ámbito interno de los estados. Ahí está. Pero en el caso Almonacid Arellano, la Corte precisa sus principales elementos. Sí, pero el de la idea, ¿no?, el que introdujo ese concepto a nivel convencional, que es obligatorio para todas las autoridades en términos de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, fue nuestro jurista mexicano, el doctor Sergio García Ramírez. Les mando un beso, espero que este video ahora sí ya quede. Sí, ya, porque un tercero ya no. Espero que este ya quede. Gracias a todas y a todos por seguirme. Gracias a todas y a todos por sus comentarios, sean buenos, sean malos. Ojalá y ustedes puedan compartir esta información para que tengan acceso todas las personas y todas las personas conozcan cuáles son sus derechos y además las autoridades realicen buenas prácticas. Mañana escribí un artículo que sale mañana sobre este tema para que ustedes también lo tengan en papel, y ahí vienen todos los fundamentos, argumentos, muy chiquito. Es una columna periodística, entonces pues ya la estaré compartiendo en el transcurso del día de mañana. Les mando un beso como siempre y gracias de verdad por seguirme en mis redes sociales. Les mando un abrazo. Bye bye.